días. El día de hoy vamos a realizar lo que viene siendo la prueba de dureza Brinell. Como ustedes podrán haber observado en los apuntes del día de ayer que se subieron a la página, nosotros por ahí ya definíamos lo que era la dureza. La dureza es una propiedad mecánica, la cual pues el material tiene ciertas capacidades o propiedades. Esta capacidad de los materiales de resistir deformación en su superficie debido a esfuerzos de contacto. Estos esfuerzos de contacto pueden ser por penetración, por abrasión o por rayadura sobre el material. Por lo tanto, al comentar que es un esfuerzo de contacto, decimos que ese esfuerzo que estamos nosotros ahora denominando dureza, y la vamos a representar dureza Brinell con estas iniciales, sería la carga aplicada sobre lo que viene siendo el área de la impresión sobre el material. Como habíamos mencionado en la teoría, tenemos un balín de acero al tuxteno, que es el que hace la penetración sobre el material, y el área que forma en el material o la huella que deja es un casquete esférico, y el área de un casquete esférico está dado por pi, por d, por h, donde la d es el diámetro que viene siendo el diámetro del balín, y la h viene siendo la profundidad de la impresión. Si nosotros hacemos un pequeño diagramita, vamos a notar que esta es la pieza y tenemos lo que viene siendo el balín de acero, donde le estamos aplicando una carga, se llama P, y podemos notar que sobre el material se va a hacer una impresión, y a esta impresión le estamos por ahí reconociendo con la letra H. Entonces la fórmula estaría convirtiéndose a la carga aplicada entre el área de ese casquete esférico, que sería pi por d por h. ¿Okay? Bueno, en realidad esta fórmula para nuestro equipo no nos es útil. ¿Por qué no nos es útil? Pues porque nosotros tenemos que la huella que se va a realizar sobre la pieza no es un diámetro muy apreciable, por lo que si nosotros tomamos el vernier y hacemos la medición, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, ahorita tuve una lectura de .81 y luego vuelvo a tomar de nuevo el vernier y ahorita me da .35. Si ustedes pueden observar, esas lecturas son muy dispares, no están por ahí muy cercanas una de la otra. ¿Y a qué se debe ese detalle? Pues el detalle se da puesto que el palpador del vernier, comparado con el diámetro de la huella, nos genera un error en la lectura. Nosotros podemos observar aquí, este es el palpador, y podemos observar que el área de contacto en el casquete esférico, donde se da la impresión, pues podemos notar que esta parte de aquí no va a llegar hasta el fondo. Entonces ese es el motivo por el cual esta fórmula no nos es por ahí útil, por lo que nosotros desarrollamos o en el manual de la máquina viene, en la máquina universal estamos hablando, viene ya definida una fórmula que nosotros nos dimos a la tarea el día de ayer de corroborarla. Por ahí les pasé también esos apuntes, y donde concluimos que la dureza Brinell estaríamos utilizando la fórmula, sería 2P sobre pi por d mayúscula menos
la raíz cuadrada de D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para hacer nuestra prueba. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la práctica? El objetivo de esta práctica es que nosotros determinemos la dureza de un material ferroso, que viene siendo esta pieza, es un acero comercial, aproximadamente 10-18, sobre el cual nosotros vamos a realizarle la prueba por el método Brinell, donde se utiliza la máquina universal. Para ello, pues vamos a comentar que existen varios métodos para medir la dureza, ¿verdad? Entre ellos la Rockwell, la Vickers, etc. Esos son métodos industriales que se utilizan de manera comercial, ¿verdad? Para probar la dureza de los materiales. Uno de los más empleados para materiales dúctiles o de menor porcentaje de carbono viene siendo el durómetro Brinell. Este método fue establecido hace ya muchos años, en 1900, por un investigador, ¿verdad? Augusto Brinell, el cual él determinó hacer una prueba por penetración a través de un equipo, ¿verdad? Una prensa, sobre la cual pues hizo una indentación sobre un material y se midió la impresión o la penetración sobre el material y determinó la fórmula que ya mencionamos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a considerar también, para hacer una prueba de dureza Brinell, que hay dos aspectos fundamentales que se deben de tomar en cuenta. Uno de ellos, el tipo de material, y el otro, el espesor del material. Eso ya lo tienen ustedes por ahí en una tabla que ya se les pasó también en los apuntes. Para hacer la prueba, primeramente, pues entonces ya dijimos, el tipo de material es un material ferroso y nos tenemos que dar a la tarea de medir el espesor. El espesor de la pieza, ahorita a mí me marca 6.5 milímetros. Entonces, mencionando la tabla, nos vamos a la tabla y vemos que si mi material es ferroso y el espesor de la pieza es mayor a 6 milímetros, entonces lo que vamos a considerar es utilizar un balín de acero al tungsteno o de carburo de wolframio para colocarlo en lo que viene siendo el sujetador o la mordaza de la máquina. Se inserta ese balín, para nuestro caso, como ya dijimos, tiene que ser de 10 milímetros, puesto que el espesor de la placa es mayor de 6 milímetros. Y nos falta el otro aspecto. El otro aspecto a considerar también es cuál es la carga que se va a aplicar. En esa tablita nosotros vimos dos situaciones, para materiales ferrosos y para materiales de menor dureza, como el cobre, y materiales de dureza análoga. Se consideran otras consideraciones. Eso ahí lo pueden checar ustedes en la tabla. Por lo tanto, para nuestra prueba el día de hoy, vamos a utilizar una carga de 3.000 kilogramos, porque el material es de mayor a 6 milímetros, y el balín que se va a utilizar es de 10 milímetros. Por lo tanto, con la formulita que viene ahí en la tabla, nos da una carga de 3.000 kilos por aplicar para hacer la prueba. Entonces, vamos a proceder a realizar la prueba. Por lo tanto, vamos a pasar a la máquina. Vamos a proceder ahora a realizar ya la prueba física sobre el material. Para eso podemos observar, tenemos un punzón en la parte superior de la máquina, donde nosotros vamos a colocar en el cabezal o cabezal móvil la pieza en una parte donde no se haya hecho una prueba anterior. Vamos a colocar la pieza de tal manera que vaya a hacer contacto con el punzón o balín sobre el cual está montado en
cabezal, el punzón. Ahorita lo que estoy haciendo es, con los controles de la máquina, haciendo que el cabezal se acerque sobre la pieza, y una vez que haga contacto, lo vamos a percibir aquí en la máquina universal, en lo que viene siendo el dinamómetro, en las agujas. Yo me voy a dar cuenta porque se va a mover un poco la aguja, pero no voy a aplicar todavía ninguna carga. Entonces vamos a esperar nada más que haga contacto, y una vez hecho contacto, procedemos ahí está, como vemos aquí, ya hizo contacto. Entonces cabe recordar que la prueba se debe de realizar de una manera en la cual la carga que ya seleccionamos y que ya establecimos esos criterios para colocar el balín correspondiente y la carga que se va a aplicar, dijimos que es de 3 toneladas o 3.000 kilogramos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar paulatinamente, dentro de los primeros 15 segundos, una carga de 3.000 kilogramos. Entonces vamos a notar que nuestra aguja va a llegar en ese tiempo hasta la carga de 3.000 kilogramos, para posteriormente mantenerla ahí otros 15 segundos, e inmediatamente después se procede a descargar el cabezal y tomar las lecturas correspondientes, que viene siendo el diámetro de la impresión. Para eso ahorita lo realizaremos en un momento. Ok, entonces iniciamos con la aplicación de la carga, y yo los voy a contar en altavoz para poderlo hacer. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por ahí nosotros tomamos otra vez los 15 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Inmediatamente retiramos la carga y procedemos en este lugar es donde se hizo la impresión. Lo que vamos a proceder es ahora a tomar las lecturas. En la pieza, como ya dijimos, se logró una impresión sobre la misma. Entonces procedemos a hacer la lectura a través del palpador de Vernier. Y acuérdense que ya habíamos comentado que esta fórmula pues no va a ser muy precisa. Por ejemplo, yo voy a tomar la primera lectura y observo que me da 0.78 milímetros, y si tomo una segunda lectura voy a notar que esa lectura me da de 0.65. Entonces esas dos lecturas son las que vamos nosotros a utilizar para hacer el cálculo. Vamos a hacer un promedio y vamos a sustituirle en esta fórmula para saber cuál es la dureza que se va a obtener. Eso lo vamos a desarrollar como tarea de clase. Ahora vamos a proceder a hacer la lectura con este aditamento que se conoce como escleroscopio. Este escleroscopio es una lente en la cual nosotros vamos a observar que en la parte interior tenemos una regla. Esa regla nos va a permitir hacer la lectura sobre el diámetro de la impresión en el material. Entonces nosotros vamos a colocar el escleroscopio. Para ello me voy a acercar a un lugarcito aquí, bueno, aquí se alcanza a apreciar, y acomodo de tal manera que pueda hacer una lectura correcta
no importa que ponga en la orilla del diámetro de la impresión cualquier referencia, puede ser el 2 el 3 lo importante es que tengamos una referencia y podamos contar o más bien por ahí tomar la lectura de cuál es el diámetro. Para mí este diámetro en esa impresión es de 4.5 milímetros. 4.5 milímetros. Ese dato es el diámetro de la huella o de minúscula. Y la prueba termina cuando nosotros sustituimos este valor en nuestra fórmula, considerando que la carga aplicada fue de 3.000 kilogramos, la D mayúscula viene siendo el diámetro del balín de 10 milímetros y el resultado de la prueba fue la medición del diámetro de la impresión, que viene siendo la D minúscula. Y con esto concluimos pues esta práctica de dureza brilante. Muchas gracias.